Hola chiquillos, buenas tardes, espero que estén todos súper bien. Como siempre, y como siempre se los solicito, dejar inmediatamente su nombre y curso en el chat para dejar constancia de su asistencia el día de hoy. Chiquillos, hay hartas cosas que tenemos que ver el día de hoy y también un poco aclarar el por qué también no estaba la guía, las guías que había dicho, porque tomé la decisión durante estos días de modificar un poco lo que íbamos a hacer. Y también en parte bien tomando las fechas de evaluaciones que estoy ya viendo que apenas me esté el calendario final van a saberlas. El tema, chiquillos, es que hoy día vamos a, ¿cómo se dice? A ver lo último que nos falta de esta unidad de introducción y ya próxima semana, ya con la guía subida, que la guía se va a subir al finalizar la clase, va a estar subida, van a haber 2 guías subidas en la página, en el Google Classroom. Una es una guía complementaria que les recomiendo revisar, y la otra es una guía de ejercitación que vamos a estar trabajando la próxima semana, y quien quiera adelantarla puede hacerlo obviamente, y después nos dedicamos a repasar eso en la próxima semana. Pero hoy día, chiquillos, nos vamos a concentrar más que nada en revisar otras magnitudes físicas que también podemos utilizar, que también pueden sernos útiles a la hora de trabajar los distintos conceptos de la física. Pero además, chiquillos, también estas magnitudes físicas van a ser clave en esta unidad que vamos a empezar a trabajar este año. Todos los contenidos que vamos a ver este año con respecto a movimiento, a leyes de Newton y todo lo demás, también requieren que tengamos un conocimiento claro de estos temas, porque son la base para poder entender conceptos y también nos van a ayudar un poco a diferenciar estos conceptos en cada una de las situaciones que vayamos viendo. Así que por eso he decidido que la clase se denomine, como bien dice, Magnitudes Físicas 2, clase que por lo demás ya está siendo grabada y que va a estar subida obviamente al Classroom para que puedan revisarla y ahí acceder a ella para ir tomando sus apuntes y viendo todo lo que corresponde en este caso. Bien, el objetivo, chiquillos, es que primero vamos a reforzar un poco el tema de la conversión de unidades, recordando un poquito algunos aspectos importantes, que eso con más detalle lo vamos a reforzar en la próxima clase. Y vamos a analizar, chiquillos, también dos magnitudes nuevas perdón, más que nuevas, es otra manera de clasificar las magnitudes físicas, además de lo que vimos la semana anterior a las clases anteriores de fundamentales y derivadas. Más bien vamos a clasificar las magnitudes físicas en dos grupos que no son independientes, pero a la vez igual podemos clasificar la misma magnitud en más de un grupo a la vez. Así que en eso nos vamos a centrar más que nada el día de hoy, en revisar estas magnitudes escalares y vectoriales, que son las dos nuevas magnitudes que vamos a agregar a la lista de magnitudes que ya hemos visto y que vamos a seguir trabajando. Chiquillos, como bien dice ahí, el refuerzo de contenidos de la parte de conversión de unidades va a estar en una actividad complementaria que se va a subir al Classroom al finalizar la clase, y esa actividad ya la tengo lista, junto a una guía complementaria que se las voy a mostrar ahora, si me da un segundo. ¿Dónde la tengo? También se va a subir, chiquillos, a la página esta guía, que va a aparecerles inmediatamente en pantalla, que es para recordar un poquito sobre las magnitudes, los conceptos matemáticos, lo que es una proporción directa, cómo se resuelve una proporción directa y una proporción inversa. Es decir, la proporción directa es la que estamos ocupando para la regla de 3, y la inversa, que también nos puede aparecer ahí. Es más que nada para recordar conceptos, chiquillos, de las proporciones directa e inversa, conceptos que se ven también en matemáticas, por eso dice conceptos matemáticos. Y finalmente, chiquillos, la lista que les había prometido la semana pasada de magnitudes en prefijos de las potencias de 10. Es decir, ahí están todos los que nos faltaban, y también algunos que ya habíamos visto, como es el giga, el mega, el kilo, el hecto, el deca, el mili, el micro y el nano. Así que ahí están todos ahí agregados para que más o menos vayan sabiendo que también cuando les aparezcan otras unidades saben que tienen que multiplicar por 10 elevado a la potencia que aparezca aquí.
La segunda guía, chiquillos, que va a estar en la página en un ratito más, corresponde a la que va a aparecer ahora en pantalla, que es la de conversión de unidades. Tienen que realizar esta actividad en su cuaderno, chiquillos, copiar esto en su cuaderno, lo vamos a ir trabajando, y esta guía complementaria debe estar resuelta y subida al Classroom. Yo voy a dejar un video cómo subir las respuestas. Van a tener que copiar esto en su cuaderno, desarrollarlo, tomarle fotografía y subirlo al Classroom a más tardar el miércoles de la próxima semana, para que el jueves revisemos cada uno de los ejercicios y también podamos, si es que posible, asignar algún puntaje adicional, alguna décima a esta actividad. Entonces eso va a estar detallado, chiquillos, después en la página, en el Classroom, así que descarguen ambas guías, y la segunda guía complementaria, chiquillos, va a tener estos ejercicios de transformación de unidades, que tienen que copiar sí o sí en su cuaderno, desarrollarlos, porque ahí dice detallando el procedimiento completo para su resolución. Eso se refiere, chiquillos, cuando hacíamos la semana pasada la regla de 3, con la magnitud original y las que estamos buscando. Ahí pueden revisar obviamente el video de la clase anterior, donde damos algunos ejemplos para poder resolver esto. Porque hay, como si no me equivoco, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ejercicios aquí, son hartos, porque yo les dije que la mejor forma de practicar esto es haciendo mucho ejercicio. No lo puse en la guía, de hecho creo que lo voy a corregir ahora, las primeras 6 son magnitudes de longitud, las siguientes son de tiempo, y las últimas 6 son de masa. Voy a especificar ahí cuál es cuál para que no se confundan, y así les también facilitarles un poco buscar en las tablas las conversiones y todo esto para que les cueste un poquito menos. Así que va a quedar como tarea, como la primera tarea, que van a tener que entregar el máximo el próximo miércoles a las 10 de la noche. El Classroom me avisa quienes la entregan tarde, así que esas tareas no van a estar consideradas con el puntaje máximo, también va a quedar indicado en las instrucciones. Y el día siguiente, el jueves, vamos a revisar los ejercicios, vamos a revisar cada una de las preguntas, lo vamos a desarrollar, y si tienen alguna duda con alguna, obviamente ahí pueden preguntar. Recuerden, chiquillos, que el Classroom de física, todos los correos del Classroom fueron enviados ya, las solicitudes para que pudieran incorporarse al Classroom de física de primero medio ya están, así que si alguien no lo ha recibido, por favor revise su correo electrónico, porque su correo del colegio, porque en el correo del colegio están las invitaciones para esto. Maximiliano. Profe, o sea, la actividad que nos acaba de mandar, ¿tenemos que realizarla ahora mismo? No, en el cuaderno va a ser una tarea como para practicar en casa, y se realiza tienen que mandar los resultados de su ejercicio desarrollado hasta el día miércoles de la próxima semana. Una actividad de práctica, es como un reforzamiento en casa. Ah, entendido. Vaya. A ver, Diego, estoy revisando. Diego, dame tu correo, escríbeme por chat tu correo del colegio, y te hago llegar la solicitud, porque de verdad, ahora me he dado cuenta que no estás en el grupo. Solamente no estaba tu correo, o algo pasa con él. Así que mándame tu correo del colegio, el que se crearon hace poco, y te agrego de inmediato. Ya, te agrego al tiro. Sí, Diego, ese mismo. Te agrego de inmediato al Classroom. Tíos, están todos en el Google Classroom. ¿Hay alguien que no se haya metido? Que no lo haya aceptado, que no le haya llegado la invitación, porque según el Classroom, solo una persona, sin contar el Diego que no estaba en la lista, solo una persona del curso no ha aceptado la invitación. Yo voy a comunicarme con su profesor jefe, para que ahí lo vea qué pasa en ese caso. Los demás, según el Classroom, los demás todos están ya incorporados a él. Así que esa actividad que les mostré recién, por favor, es para la próxima clase, debe estar hecha, enviada hasta el día miércoles a las 10. Voy a subir un video bueno que encontré en YouTube, de un tutorial para cómo subir los videos al Classroom. Digo, perdón, cómo subir las tareas al Classroom, que son tareas más que mal, para que puedan ahí revisar y, ¿cómo se llama? Subir su tarea. Así que va a salir un video que encontré el otro día, vitrineando, por decirlo, en YouTube. Encontré un video bien interesante y que les va a ayudar bastante a aclarar su duda de cómo subir las tareas a Classroom, porque va a salir tanto para esta asignatura como para las demás donde les pidan tareas. Así que es importante, chiquillos, ahí estar atentos a su correo, porque les puede llegar esa información. Esa tarea se va a activar en un ratito más.
Tal como les decía, chiquillos, vamos a, hoy día a generar otra clasificación para las magnitudes físicas. Dejar en claro, chiquillos, que independiente de todas las que hemos visto y que existen distintas clasificaciones para la magnitud física, una magnitud física, como puede ser, por ejemplo, el tiempo, la longitud, la masa, puede ser clasificada al mismo tiempo en más de una. Por ejemplo, podemos ver si es fundamental o derivada, o por ejemplo, una magnitud es una de las dos que vamos a ver hoy día, que es la magnitud escalar o la magnitud vectorial. De esta manera, chiquillos, lo que vamos a hacer hoy día es, ¿cómo se llama? Revisar toda esta clasificación de las magnitudes físicas que nos falta por revisar, y también analizar cómo dividirlas. Sí, Belén, voy a subirlos, es algo que no he hecho porque como estoy ocupando una plataforma en línea de las presentaciones, no las he descargado. Voy a dedicarme el día de mañana con más calma. Estoy subiendo primero los videos de las clases, pero el día de mañana yo creo que voy a tomar un tiempo para subir todas las PPT, si las quieren tener aparte de ver el video. Si de repente, si les falta algo que no entendieron de la PPT, acceden, ven el video y así lo aclaran. Gracias por la sugerencia, Belén. Estaba esperando si alguno lo sugería. Con que uno me lo diga ya para mí es señal de que más de alguno también lo necesita para tener como un material de apoyo. Si pueden imprimirlo, genial, pero siempre les recomiendo que todos estos apuntes de clase estén en su cuaderno. Profe, ¿Sí? me pregunta, ¿cuáles son las actividades que tenemos que hacer? Es que tuve un Mira, problema y recién... una guía que voy a subir es una guía complementaria que es de conceptos matemáticos que es importante que lean para ir repasando. Y la otra guía es una guía de ejercicios sobre la transformación de unidades, que esa va a tener fecha de entrega hasta el miércoles a las 10 de la noche por el Classroom. Desarrollen los ejercicios en su cuaderno, le toman fotografía y lo pueden subir y tienen la tarea entregada. La reviso y el día jueves, el día siguiente, hacemos la retroalimentación en clase para que los que tuvieron alguna mala puedan ir fijándose cuáles fueron sus errores. Profe, pero la tarea va relacionada con la clase de la semana pasada. Exacto. Ah, ok. Bien. Como les decía, chiquillos, entonces, estas dos más magnitudes que vamos a revisar tienen que ver con tres conceptos, mejor dicho, que tenemos que primero entender bien, que corresponden a tres conceptos clave en este caso. Son el concepto de módulo, de dirección y de sentido. Estos tres conceptos, chiquillos, van a aparecer constantemente durante este año cuando estemos viendo las distintas magnitudes nuevas que vayamos entendiendo en la parte de movimiento, leyes de Newton. Van a ir apareciendo constantemente estas variables. Vamos a hablar de módulo, de valor numérico, de dirección de sentido. Van a estar apareciendo en contadas ocasiones, así que es importante que desde ya sepamos qué significan y además cómo aplicarlas a las magnitudes físicas que vamos, por ejemplo, a ir ocupando, y por ejemplo hoy día van a aparecer también esta nueva clasificación. De esta manera, los tres conceptos claves que vamos a ver, chiquillos, corresponden a módulo, dirección y sentido. El módulo, chiquillos, también conocido como valor numérico, es simplemente el número, el valor numérico que tiene una magnitud física. Es decir, 30, 50, 80, el número que sea un número válido para esta magnitud. Por ejemplo, no podemos hablar de masas negativas. Chiquillos, micrófonos apagados, por favor, Lautaro. Perdón. Entonces, lo importante es que no olvidemos que este valor numérico asignado a la magnitud física tiene que ser un valor válido. Es decir, no podemos hablar de números negativos si estamos hablando de masa o de longitudes, por ejemplo. Pero, por ejemplo, para temperaturas, para otras variables que sí permitan, por ejemplo, esté válido el tema del valor negativo, se puede ocupar. Pero no olvidar que el concepto de módulo también se le puede llamar valor numérico. Es simplemente el valor numérico, el número que posee la cantidad de esta magnitud que existe, la cantidad de masa, la cantidad de volumen, de temperatura, de tiempo, etc. Es simplemente el valor numérico. La dirección, chiquillos, también se le llama inclinación de la magnitud física. No es presente en todas, obviamente, que corresponde al ángulo que se forma con una línea horizontal imaginaria. Es decir, generalmente este se ocupa para los conceptos de movimiento. ¿Por qué? Porque yo puedo describir el movimiento de un cuerpo por su dirección. Por ejemplo, puede estar viajando así. Entonces, imaginariamente, aquí hay una línea, entonces va a formar un ángulo.
Entonces, según cuán inclinado esté el objeto, va a ser la dirección que esté tomando. Porque no va a ser lo mismo que un objeto se mueva en esta dirección, por este ángulo, que se mueva en esa dirección, porque hay un ángulo distinto. O sea, su dirección de movimiento, que es en donde más se ocupa el concepto de dirección, va a depender del ángulo que forme respecto a una línea imaginaria. Es decir, digamos que mi mano es la línea imaginaria y la punta del lápiz es hacia dónde va, puede ir moviéndose en cualquier ángulo, pero cada ángulo va a formar una dirección distinta. Entonces, la dirección tiene que ver con hacia dónde se mueve, en qué ángulo se mueve respecto a una línea imaginaria horizontal, como que es del cero, como cuando uno cuenta ángulos que parte de aquí y empieza a contar para arriba, es lo mismo. Cada ángulo va a dar una dirección distinta de movimiento para este cuerpo o el objeto que tenga, tenga asociada una magnitud física que describa esa dirección. En este caso, chiquillos, el sentido sería, por así decirlo, hacia dónde se está orientando el objeto. Y el sentido va a quedar dado por el sentido de movimiento o sentido de ubicación positivo o negativo. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez para nosotros, igual lo vamos a volver a establecer más adelante, un cuerpo se mueve con sentido positivo si es que el cuerpo lleva un movimiento hacia la derecha o hacia arriba respecto al origen de su origen de todo su movimiento. Eso va a ser cuando el cuerpo se mueva en sentido positivo. Mientras que un cuerpo que se mueva hacia la izquierda o vaya en caída hacia abajo, va en sentido negativo. Todo esto siempre respecto al punto de partida. Si desde el punto de partida el objeto se mueve hacia la derecha o hacia arriba, llevará un sentido positivo. Mientras que si se mueve hacia la izquierda o hacia abajo o hacia esa dirección, o hacia esos sentidos, el cuerpo va a llevar un sentido de movimiento negativo. La dirección y el sentido se parecen muchos conceptos, pero tenemos que marcar las diferencias. Dirección es la inclinación, el ángulo que lleva al moverse, y el sentido es hacia dónde se mueve, hacia la izquierda o hacia abajo, o hacia ese lado negativo, o hacia el otro lado positivo. Sí, Cata, como dice la Cata, tiene que ver con el plano cartesiano. No vamos a tocar el tema del plano cartesiano, esto lo estamos viendo a grandes rasgos. Cuando veamos movimiento, el plano cartesiano va a ser nuestro punto de partida para todos los movimientos de los objetos. Pero sí, dirección y sentido se rigen por el plano cartesiano, y el módulo también. En realidad, estas tres variables, estos tres conceptos claves, van de la mano con el plano cartesiano. Ahora solamente los estoy nombrando de manera general. Ya, y sí, pero explico nuevamente. El módulo de una magnitud simplemente representa el valor numérico que tiene esta magnitud física, es decir, cuánto tiene, cuánto es la cantidad de esta variable que hay. Por ejemplo, si estamos hablando de masa, ¿cuánta masa hay? En kilogramos, por ejemplo, si hay 50, 100, 1000, 3 millones, etc. Ese valor numérico es el módulo de esa magnitud. Es decir, si queremos saber cuál es el módulo de la masa de un elefante, tenemos que ver cuánto de masa tiene ese elefante, en valor numérico. ¿Se entiende? El módulo simplemente se reduce a ver el valor numérico. ¿Cuánto es? ¿Cuánto hay? Entonces, si queremos, ¿cómo se llama? Abreviar esto en una frase, en una pregunta que nos ayude a responder cada una, el módulo lo podemos abreviar simplemente como cuánto tiene la dirección, en qué ángulo se mueve, y el sentido, que yo ya vi su mano levantada, le respondo al tiro, y el sentido en qué orientación va. ¿Y qué orientación se refiere al positivo o al negativo? Entonces esas tres preguntas nos pueden servir, chiquillos, ahí para comprender los tres conceptos. Luego al tiro sus preguntas. A ver, ¿quién ha levantado la mano primero? Creo que fue el Maximiliano. Profe, sí, pero era para hacer la recomendación que escribió arriba del módulo de dirección y sentido, pues, así que ya respondió mi pregunta. Más que nada eso, chiquillos, porque eso ayuda a un poco entenderlo. Y Oscar, también había levantado la mano, dime. En el módulo usted dio el ejemplo del elefante, pero el elefante primero hay que sacarle la masa muscular para calcular el módulo, ¿o no?
No, por ejemplo, lo que registre, por ejemplo, una balanza de la masa del elefante, ese es un módulo. Esos 400 kilogramos que puede pesar el elefante, los 400, solo el número es su módulo. La unidad de medida queda aparte. ¿Se entiende? Sí. Ya, genial. Claro con estos chiquillos, estos tres conceptos claves que son importantísimos en este caso, módulo, dirección y sentido. Está todo claro. ¿No alguna duda? Chiquillos, yo tengo claro que dirección y sentido se confunden mucho, pero la dirección ve ángulos y el sentido ve positivo o negativo. Así de simple. Positivo, derecha arriba, negativo, izquierda abajo. No les voy a complicar la vida tanto y no les voy a poner objetos que se mueven en diagonal, porque ahí tendríamos que meternos con el plano cartesiano, con los ángulos, con trigonometría y... ¿Para qué? Entonces quedémonos con horizontal, vertical. En la dirección horizontal, dirección vertical. Esa vamos a ocupar, chiquillos, para facilitar un poco el entendimiento de esto. Vamos a hablar de dirección horizontal o dirección vertical. Así de simple. Ángulo 0, ángulo 90. No vamos a meternos en los que hay entre medio, porque si no va a ser un problema más o menos. Y en sentido, izquierda abajo, negativo, derecha arriba, positivo. Así de simple. Entonces lo vamos a anotar aquí también para cuando lo vean. Esto es, van a ser las direcciones. Van a ser las direcciones. Va a ser dirección horizontal y dirección vertical. Así de simple. Para que no nos compliquemos con los ángulos, porque hasta para uno de repente cuesta y puede estar hacer confusiones. Entonces, dirección puede ser horizontal o vertical, y el sentido va a ser positivo o negativo según las reglas que acabamos de establecer. ¿Por qué se ocupa el positivo y el negativo? Derecha arriba positivo, izquierda abajo negativo. La Cata ya se adelantó con eso, y es que tiene que ver con los sentidos de los números en el plano cartesiano. Porque en el plano cartesiano los números que están a la derecha del origen y los que están para arriba en el origen son positivos. Y los números que están a la izquierda del origen y abajo del origen del plano cartesiano son negativos. De ahí viene esta asociación. Bien, claro con esto. Claro con esto, podemos entonces clasificar las magnitudes físicas según tengan presente una o más de estos conceptos clave. La clasificación que vamos a realizar el día de hoy, chiquillos, esta nueva clasificación de magnitudes físicas, va a depender de que si están presentes o no algunos de estos conceptos, algunas de estas características de las magnitudes en los distintos casos. De esta forma, chiquillos, vamos a señalar que existen dos clases de magnitudes, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Vectores, no nos vamos a meter tan profundo con eso porque no es un requisito para este año, no es tan urgente aprenderlo, pero sí debemos entender, chiquillos, por una parte, que las magnitudes escalares no poseen dirección ni sentido, solo módulo, es decir, las magnitudes físicas que sean escalares solo se preocupan de cuánta cantidad de esa magnitud hay. No importa hacia dónde, en qué dirección se movió o en qué sentido se orientó. Da lo mismo. Y además, todas las magnitudes fundamentales, las 7 de la lista que vimos la otra vez, son magnitudes escalares. Porque piénsenlo un momento. ¿El tiempo tiene sentido? ¿O el tiempo siempre corre para el mismo lado? Da vueltas. La verdad, profe, sí, es. La masa corporal, ¿tiene sentido, tiene dirección, o es un valor numérico e indica cantidad nomás? Eso indica cantidad porque si fuera a un sentido, no tendría demasiada lógica. Claro, ¿cierto? Como que no tiene lógica pensar que yo tengo 40 kilos a la derecha, 40 kilos positivos, 40 kilos en horizontales. Como que no es muy claro en ese sentido. Entonces, es importante tener claro que las magnitudes escalares son todas aquellas que solo tienen valor numérico, solo tienen módulo.
nos importa solamente el módulo de esa magnitud. No hay, y aparte que desde que solo nos importe, no hay tampoco dirección y sentido. O sea, como dijo su compañero, no hay lógica en pensar, por ejemplo, que la masa, el tiempo, que la temperatura tienen dirección y sentido. Lógico, como que para nosotros es algo ilógico pensar que tienen una dirección y un sentido, porque son solamente valores, son cantidades de algo. Cantidad de materia, cantidad de temperatura, cantidad de tiempo, es cantidad, es algo como que solamente que es contable. Por eso, chiquillos, es que se hace hincapié también que las 7 magnitudes fundamentales son todas magnitudes escalares. Y hay otras más que no son magnitudes fundamentales, que también caen en la categoría de magnitudes escalares también. O sea, aparte de las fundamentales, hay otras más que son magnitudes escalares, que solamente importa el valor numérico. Y eso lo vamos a ir estudiando conforme pasen los contenidos. Van a ir apareciendo distintas magnitudes escalares, así como también van a ir apareciendo distintas magnitudes vectoriales, que son las que vienen a continuación. Pero, ¿quedó claro cuál es la característica de este tipo de magnitudes? Sí, profe. ¿Sí? Solo nos importa cuánto hay de esa magnitud. La magnitud escalar no se preocupa del sentido y dirección, solo de cuánto hay de esa magnitud. Por otra parte, las magnitudes vectoriales, además de preocuparse del valor numérico, también requieren conocer de ellas la dirección y el sentido de estas. Y por lo general, las magnitudes físicas asociadas al movimiento de un objeto o a la fuerza aplicada a un objeto son magnitudes vectoriales. ¿Por qué? La velocidad. Nosotros podemos saber cuánta velocidad tiene un objeto cuando se mueve. Sí, ¿Podemos saber en qué dirección se está moviendo un objeto? sí. Sí, ¿En qué sentido? ¿Y en qué sentido se está moviendo respecto al plano cartesiano? también. Creo. También, ¿se dan cuenta? Tiene más lógica pensar que estas magnitudes como la velocidad tienen dirección y sentido aparte de un valor numérico, porque nosotros podemos, y en la experimentación diaria podemos ver, el auto va a una cierta velocidad, moviéndose en una dirección, y en sentido positivo o negativo ahí podemos establecerlo. La aceleración también. Cuando un vehículo acelera, está aumentando su velocidad en una dirección. Las fuerzas también se pueden generar. Uno puede generar una fuerza de cierta cantidad empujando en una dirección horizontal o empujando en una dirección vertical, y puede empujar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o empujar hacia abajo. Tiene sentido, tiene lógica. Si nos podemos pensar en la aplicación diaria de estas magnitudes, en este caso de la magnitud de velocidad, fuerza, etcétera, magnitudes asociadas al movimiento o a las fuerzas aplicadas en un objeto, tienen lógica pensar que pueden aplicarse en una dirección y un sentido, porque nosotros cuando las observamos, pensamos inmediatamente, ese auto va para la derecha, súper rápido, pero los autos que vienen para el otro lado vienen más lentos, por ejemplo. Entonces sabemos que, por ejemplo, en el sentido positivo, por ejemplo, van los vehículos más rápidos que los vehículos que se están moviendo en sentido negativo, por ejemplo, por decir algo. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poco más? Sí, profe. Sí, Aquí juega, chiquillos, aquí lo que tiene interesante estas magnitudes escalares y vectoriales, que aquí juega mucho a favor la lógica. Pensar, yo puedo hablar de masa en dirección positiva o dirección negativa. Digo, perdón, sentido positivo o negativo. No. Hablar de temperatura en dirección horizontal o vertical. ¿Para qué? Si la temperatura es la misma en la misma muestra, no va a cambiar si la vemos en horizontal o vertical. Si colocamos el termómetro así o el termómetro así, en un termómetro va a lo mismo. O sea, los mismos estos sensores de temperatura que uno se coloca para tomarse la temperatura al entrar a un lugar. Si yo pongo mi brazo así o lo pongo así, mi antebrazo, así o así, la temperatura va a ser la misma. Da lo mismo en el sentido que yo mida la temperatura. No va a cambiar en nada. Así que una gran ventaja que tienen estas magnitudes físicas es que juega mucho a favor la lógica de pensar si podemos determinarle a esta magnitud que tiene dirección o sentido o si no la tiene. Oscar, dime. profe, para las magnitudes vectoriales obviamente se ocupa matemática, pero ¿qué tipo? Fracciones, decimales.
En el caso de las magnitudes vectoriales pueden ser números enteros o decimales, positivos o negativos. Aquí es más amplio, porque el sentido amplía, el que esté presente el sentido, permite ampliar la idea de que ahora existen positivos y negativos. Puede ser todo número real al final de cuentas. Maxi. Profe, ¿en los estados de la materia también se pueden afectar las magnitudes vectoriales? No. La magnitud, los estados de la materia, que un cuerpo, piénsalo así, Maxi, y también los demás andan, piénsalo un poco. Para cambiar de estado de la materia, ¿qué hay que aplicar? O quitar, agregar o quitar un cuerpo para que cambie de estado de la materia. Temperatura. ¿La temperatura qué magnitud es? ¿Fundamental o derivada? Fundamental. Las magnitudes fundamentales dijimos que son escalares o vectoriales. Escalares, sí, eso. Escalares, ¿cierto? ¿Tienen dirección y sentido las magnitudes? ¿Tienen dirección y sentido la temperatura? No. Por ende, los estados de la materia tampoco van a tener que ver con las magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Porque quien genera el cambio de estado, en este caso la temperatura y el calor aplicado, son magnitudes escalares, no tienen dirección y sentido. Creo que, Maxi, quiero tratar de entender un poco tu pregunta en el hecho de que uno habla de las direcciones en los estados de la materia. Cuando está por ejemplo, cuando un cuerpo cambia de sólido a líquido, por ejemplo, va en una dirección, por ejemplo, hace una fusión, pero por ejemplo, cuando cambia de líquido a gaseoso, hay de líquido a sólido, el contrario, hay una solidificación. Yo creo que por ahí estabas pensando el tema de las direcciones, ¿cierto? Sí, y también cuando se calcula la velocidad del viento en los climas. Es que ahí sí, porque la dirección del viento, nosotros, si bien no, en la dirección del viento, lo que se mide, no tanto habla de sentidos, sino que habla de la dirección del viento según la rosa de los vientos. Por ejemplo, si la velocidad del viento el viento sopla hacia el noroeste a 50 kilómetros por hora, los Ahí que sí. estudian esto no pescan mucho el sentido, pero está. Pero nosotros nos preocupamos a ver de la dirección en lo que es la rosa de los vientos, norte, sur, este, oeste. Entendido. ¿Sí? El viento es gas, al final es fluido, es un fluido gaseoso. El viento se considera un gas. ¿Alguna duda, chiquillos, antes de ir ya cerrando la clase? ¿Está todo claro? Profe, todo claro. ¿Sí? Si hay algo que como insisto, nos jugó mucho a favor, en esta, ¿cómo se dice? En esta clasificación de magnitudes, es el hecho de que las magnitudes escalares y vectoriales se guían mucho, por la lógica de que, y la lógica, ¿cómo la vamos a ir analizando? Va a ir de la mano, chiquillos, con la pregunta que debemos hacernos de si es que esta magnitud física se le puede determinar una dirección y un sentido. Si se le puede, hablamos de magnitud vectorial. Si no se puede, chiquillos, hablamos de magnitud escalar. Entonces, aquí la lógica va a jugar un rol, pero fundamental en esto. Fernanda, ¿llegaste con alguna duda? Dime. Pero dime qué duda tienes con la dirección, Fernanda. Ya, mira. Entender que la dirección, a diferencia del sentido, tiene que ver con la orientación, con el ángulo que forma respecto al suelo el objeto al moverse. Para no complicarnos, las direcciones que vamos a nosotros trabajar van a ser que el cuerpo se mueva en dirección horizontal o en dirección vertical. Es decir, la dirección con la que un cuerpo se va a mover va a ser o horizontal o vertical. A diferencia del sentido, en donde vamos a tener que ver, independiente de que si se mueve en dirección horizontal o vertical, si se mueve con sentido positivo o negativo, según las reglas que explicamos hace un rato. ¿Siguiendo un poco más, Fernanda?
Ya, genial. Además, ¿alguien más quedó de nada, Fernanda? ¿Alguien más quedó con alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Sí. Ya. Entonces, chiquillos, la próxima clase vamos a revisar la guía complementaria que se va a subir en un ratito más, donde va a estar detalladas las instrucciones, cómo tienen que entregarlo y los puntajes que van a estar asociados a esta actividad. Dejar claro, chiquillos, que todo se hace vía Classroom, deben hacer la tarea en su cuaderno, tomarle fotografía y luego subir estas fotografías al Classroom, donde yo las voy a revisar durante el día miércoles hasta el jueves, y el jueves en clase vamos a revisar las respuestas, vamos a resolver sus dudas, porque ya con esto hoy día cerramos la unidad de nivelación, y ya la próxima clase partiríamos de lleno con la primera unidad de movimiento, en este caso que es ver conceptos de velocidad y rapidez. Chao, profe, cuídese. Eso, chiquillos. Sí, voy a subir los PowerPoint aparte también, gracias por recordármelo, sí, eso también va, así que aparte de las clases, el video va a estar también la presentación en el Classroom, para que también la puedan consultar. Chao, que esté bien. Cuídese, eso, profe, que chiquillos. tenga un lindo fin de semana. Cata, durante el hoy día y mañana lo voy a hacer. Entre hoy día y mañana porque ahora tengo otra clase, así que no alcanzo a hacerla ahora. Así que eso, chiquillos, cuídense mucho, que estén súper bien, y nos encontramos la próxima clase, no sé si la próxima semana o no, así que cuídense mucho y nos vemos el próximo día jueves. Nos vemos, chiquillos, que estén bien. Chao, profe.